grande es tu amor y tu misericordia, oh Dios, que nos permites este día, Señor, con gozo y alegría reunirnos, sabiendo que tú estás en medio de nosotros. Porque cuando tu pueblo es convocado, algo especial sucederá. Tu presencia transforma nuestros corazones. Tu presencia nos anima a seguir adelante, oh Espíritu Santo. Gracias por manifestarte este día tan especial. Permite, Señor, que cada uno de nosotros estemos conscientes de la importancia de venir y acudir a tu llamado. Porque tú eres quien nos llama y nos convoca a este encuentro de amor, este encuentro transformador. Gracias, oh Padre, por todas las cosas hermosas que nos has dado y lo que estás preparando para tu iglesia, para tu cuerpo. Te lo agradecemos esta mañana en el precioso y dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Rey, Señor y Salvador. Amén y amén. Muy bien, amada familia, iglesia, qué alegría poder escudriñar juntos las Escrituras y saber cuáles son los propósitos de nuestro Dios para este día. Sabemos que ya han pasado algunas semanas de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el momento del acontecimiento que transformó la historia en antes y después, en el cual nuestra fe está sustentada. Si Jesucristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. No tendría ningún sentido hablar de Él, ni reunirnos, ni estudiar la Biblia. Sencillamente creeríamos en algo que no sucedió. Sin embargo, debemos de reconocer que en nuestra capacidad humana hay muchas cosas que se quedan en misterios. Hay cuestiones que no podemos con nuestro razonamiento discernir. Por eso es importante la presencia del Espíritu. Recordemos que los discípulos honestamente no estaban esperando que Jesús resucitara de los muertos, a pesar de que en repetidas ocasiones Él se los dijo. ¿Qué es lo que pasó ese día, esas semanas posteriores a su muerte? Pues ellos estaban encerrados y llenos de miedo a los judíos. Así que ahí, cuando el miedo y la incredulidad están presentes, exactamente ahí aparece Jesús. Y seguramente así le ha pasado a usted y a mí en nuestra vida. Cuando nos llenamos de incertidumbre, cuando las cosas no van bien, pensamos que todo está perdido, ahí es cuando aparece la poderosa mano, la diestra de nuestro Señor y el amor de Jesús que nos dice: este día paz a vosotros. En el Evangelio de Lucas 24, 36 al 43, dice la Escritura: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros, es decir, Shalom. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a nuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte del pez asado y un panal de miel. Y él tomó y comió entre ellos. Pues aquí vemos que aún estaban ahí reunidos los discípulos, llenos de miedo, y al aparecerse Jesús, cerradas las puertas, pues dice que pensaba que era un espíritu o alguna imaginación. Por eso es que de inmediato Jesús les muestra sus manos y el costado, pero también les pidió que comieran, que si tenía algo de alimento, y dice que le dieron un pez asado y miel de un panal. ¿Será que Jesús tenía hambre? Pues no era para que
se convencieran realmente de que Él era real, que no era una aparición, un espíritu. Recordemos que ese día también pues no estaba Tomás y aún pues no le contaban todo lo que había acontecido y pues él no creyó. Sencillamente dijo hasta no ver, no creer, como muchas personas hoy en día, ¿verdad? Incrédulas, quieren ver milagros, quieren ver proezas, sin embargo no se dan cuenta de que Jesús camina todos los días, que Él nos toma de su mano, nos sostiene y no necesitamos de milagros. Busca el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. Los cristianos confiamos en la gracia admirable de Dios y todo lo que sucede día con día es por su bondad, por su misericordia, y para muchos le llaman milagros, ¿verdad? Pero no, es el amor derramado en nuestros corazones. Así que vemos que 8 días después se habían reunido nuevamente y ahí sí ya estaba Tomás y se le volvió a aparecer diciendo lo mismo a los discípulos: paz a vosotros. Y le dijo a Tomás: ven, pon tu dedo en mi mano y en mi costado y mira, mete tu mano, no seas incrédulo sino creyente. Y sabemos que Tomás dice que se postró y reconoció que Él era el Señor, pero le dijo: porque me viste, creíste. Bienaventurados, benditos, dichosos, afortunados los que no vieron y creyeron. Y eso le está hablando el Señor a usted. Cada uno de nosotros, los que no hemos visto aún a Cristo cara a cara, sabemos que nuestro Señor ha puesto en nuestro corazón ese anhelo, esa fe, de que aunque no le hemos visto aún, el Señor camina a nuestro lado, nos sostiene y vivimos por esa fe que sentimos y que el Espíritu Santo nos redarguye y nos permite creer en cada una de sus promesas. Así que más adelante pues sabemos que el plan de Dios, bosquejado en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, se cumplía en Jesús. Dice que ahí más adelante en el 44 al 53 dice que les abrió el entendimiento a los discípulos y a través de las escrituras es como les mostró el plan de Dios. Recordará usted que también el día que nuestro Señor Jesús resucitó, por la tarde, dice que había 2 caminantes que iban a Emaús y ahí les abrió el entendimiento también, es decir, les estuvo hablando, compartiendo de todas las cosas que se tenían que cumplir a través de las escrituras. Dice que a partir desde Moisés les empezó a platicar y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Así que tenía que haber un cumplimiento y ellos pues no lo entendían así. Era necesario que el Cristo padeciese y resucitase, porque eran parte pues de los planes que Dios tenía para que se cumplieran, y se cumplieron varios de los textos. Si usted me acompaña, vamos a leer 2 salmos. Primeramente el Salmo 24, 14. Salmo 24, 14. Perdón, Salmo 22, 14. Salmo 22, 14. Dice: he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas.
Y sabemos que así fue como murió nuestro Señor Jesucristo. Ninguno de sus huesos fueron tocados. Ya está comprobado que su corazón prácticamente se desintegró, se derritió. Y del dolor, de la tristeza, pero también de todo lo que sufrió en la cruz. En el Salmo 118, 22. Salmo 118, 22. Dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y todos sabemos que los judíos desecharon a Jesús. Aún siguen esperando a su Mesías. Y por eso nosotros tuvimos entrada a poder ser partícipes de la bendición de ser llamados hijos de Dios, aquellos que creen y obedecen a Jesucristo. En Hechos 4:11, este es Jesús, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Así que vemos que Jesús les pide algo muy especial, en el cual pues ya les había instruido que era necesario que Cristo padeciese. Los planes de Dios se tenían que cumplir, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Así que Jesús fue considerado, usted lo sabe, blasfemo, pero la gente tenía que cambiar su opinión después de la resurrección. Eso sucedió, y lo podemos comprobar en el mensaje de Pedro, que hizo que miles de personas declararan a Jesús como su Señor. Por eso era y es muy importante el arrepentimiento, que deja a un lado el egoísmo. Cada uno de nosotros sabemos que el egoísmo es algo difícil de erradicar, pero es a través de esa comunión profunda, de esa redarguir nuestros pensamientos, nuestro entendimiento, nuestro corazón, donde debemos de reconocer y arrepentirnos. Porque el verdadero arrepentimiento es un pesar, un dolor que se siente por haber pecado contra Dios. Es contra Dios y solo contra Dios que pecamos. Así que cuando uno está consciente que hemos pecado contra Él, pues es cuando uno siente esa carga, ese dolor de que es necesario volverse a Dios. Pero también he platicado que también es necesario pedir perdón a la persona que hemos lastimado. Porque muchas personas dicen: bueno, Dios y yo ya le pedí perdón, el Señor ya me perdonó y ya estoy tranquilo. Bueno, la pregunta es: ¿y la persona? La persona que ofendimos, la persona que lastimamos, ¿no merece una disculpa? ¿No merece que nosotros podamos reconsiderar nuestra actitud? Claro que sí. Por eso es que el verdadero arrepentimiento lleva un proceso. Primero se manifiesta un análisis, es decir, qué fue lo que sucedió, qué fue lo que yo hice, en qué parte yo fallé. Tenemos que analizar ese acontecimiento y posteriormente la reflexión. Pues ya al analizar a detalle lo sucedido, pues reflexionamos sobre nuestro actuar y reconocemos que no hicimos bien, que salió de control nuestras palabras, que fuimos ofensivos o que tomamos algo indebido. No sé cuál ha sido la falta, pero hemos reflexionado que no hicimos lo correcto delante de los ojos de Dios y de las personas. Así que comienza un proceso de convicción. Empieza un redarguir y un entender que hemos fallado y que efectivamente hemos pecado contra Dios, pero también contra esa persona. Y ahora viene pues la acción. Al estar convencidos, pues debemos de pedir perdón. Primeramente a Dios
y esperar su perdón, porque Él es bueno para perdonar, pero también poder acercarse a la persona a quien tú lastimaste, poder decirle: discúlpame, fallé en esto, lo que te dije no fue verdad, perdóneme porque tomé este dinero que no me correspondía, no sé, me exalté y te ofendí. Es necesario tratar de resanar el corazón de la persona a la cual ofendimos, porque seguramente la volveremos a ver. Solamente en el caso que la persona haya ya fallecido, pues ya no hay posibilidad, ¿verdad?, de disculparse, de pedir perdón. Pero mientras haya vida, mientras haya oportunidad, tal vez esa persona no te quiera perdonar. Tal vez esa persona esté herida, lastimada por lo que hiciste. Y es entendible. Pero no buscamos el perdón del hombre. Buscamos agradar a Dios. Si esa persona te perdona, qué bueno. Si esa persona quiere volver a ser tu amigo o quiere volver a tener relación contigo, qué bueno. Si no, bueno, quedará un impacto en su corazón de saber que fuiste humilde, que te humillaste y que reconociste tu falla. Eso es de gran valía en las personas y a veces no lo consideramos así. Dejamos que las cosas se queden como están y decimos: bueno, pues yo ya le pedí perdón a Dios, Dios ya me perdonó y ahí me quedo. Sin embargo, sabemos que hace falta la otra parte. ¿Y eso qué nos ayuda? A tener una verdadera conversión. Cuando nosotros hemos hecho esa acción de reconciliación, pues viene una conversión verdadera. Es decir, queremos agradar a nuestro Dios, queremos vivir para Él, porque eso es lo que nos va a ayudar a ser testigos. Los discípulos, cada uno de nosotros como cristianos, estamos llamados a dar testimonio de su obra. No podemos seguir viviendo como vivíamos antes. Así que quiero ahora pasar al Evangelio de Juan 20, 19-31. Sabemos que esa misma noche, dice que cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por medio de los judíos, por ese miedo, vino Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Es una escritura paralela a la que leímos hace un momento. Y sabemos que ahí ese día no estaba aún Tomás. Tomás no se había presentado. Y mire qué interesante, porque muchas veces pensamos que el Espíritu Santo solamente fue recibido en el día de Pentecostés. Y sabemos que Pentecostés, lo estaremos hablando en futuras semanas, no es solamente el día en que fue derramado esas lenguas de fuego sobre la cabeza de los que estaban ahí reunidos. Sabemos que el Pentecostés ya era una fiesta judía que existía, a la cual sucede este acontecimiento el día de Pentecostés. No ese es el Pentecostés. En Juan 20, 19-31, vemos claramente lo que sucedió. Dice: cuando llegó la noche, aquel mismo día, el primero de la semana, estaban ahí reunidos los discípulos. Y por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Así que primeramente, ¿qué es lo que hace Jesús? Les da esa certeza, les da esa tranquilidad de que vean que no es un fantasma, que no es un espíritu. Y les dice: así como mi Padre me envió, ahora ustedes tienen que ir a continuar el trabajo de la extensión del reino. Así que dice: yo os envío también. Y dice en el versículo 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Así que vemos aquí, mis hermanos, que fueron llenos del Espíritu a través de ese soplo que Jesús les dio. Ahí aún no estaba
Tomás, llamado Dídimo, el cual vemos más adelante, y dice en el versículo 23, a quienes remitiste los pecados, les son remitidos, y a quienes los retuvieres, les son retenidos. Es decir, les dijo, perdonen y serán perdonados. Es básico, es elemental en la vida cristiana. Si tú no perdonas, ¿cómo puedes pedirle perdón a Dios? Hay personas que viven llenas de odio, de rencor en su corazón, y algunas se dicen cristianas, y no han podido perdonar el pasado. Así que, algo que nos dijo el Señor Jesús, que si nosotros perdonamos, entonces nosotros también seremos perdonados. Y ahí en el versículo 24 dice, pero Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron esto pues los otros discípulos que habían visto, y él les dijo, si no viniere en sus manos, si yo no viere la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Así que sabemos que pues muchas personas siguen pensando así, hasta no ver, no creer, porque nosotros somos dichosos, bendecidos por haber creído en un Dios vivo y verdadero. Así que en el versículo 30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Algo que también vimos constantemente que Jesús les manifestó a sus discípulos, pues fue su incredulidad. Ahí en Marcos 16:14 dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. ¿Y qué es lo que había pasado? Pues que ya haciendo un análisis, ¿verdad?, de todo lo que aconteció ese día, pues vemos que ahí en Juan 22, a María Magdalena solo pensaba que alguien se había llevado el cuerpo. Cuando ella llegó y no vio al Señor, lo primero que dijo fue, se llevaron el cuerpo. No recordaba lo que el Señor le había dicho. También en Marcos 16:1, las mujeres que fueron al sepulcro, honestamente, pues no iban a ver a un Jesús resucitado. Iban preparadas para el embalsamiento final. Después en Juan 28, solo un discípulo creyó. ¿Pero cuándo? Al ver el sepulcro vacío. No iba con la convicción, ni con la esperanza, ni la certeza, mucho menos, de que encontraría a Jesús ya resucitado, sino dice que creyó al ver el sepulcro vacío. Las mujeres también, ahí en Lucas 24:11, fueron a decirle después a los discípulos lo que había acontecido. ¿Pero qué pasó? Pues estos no les creyeron. Luego, por la tarde, los dos que iban a Emaús les platicaron a los demás discípulos. ¿Y qué pasó? Pues tampoco le creyeron. Así que, pues sabemos que cuando hay miedo, cuando hay tribulación, al ver todo lo que había acontecido, pues es natural que los discípulos tuvieran esa actitud. Sin embargo, pues Jesús les reprocha su incredulidad, su falta de creencia en Él, y pues estaban espantados y atemorizados. Y ya vimos que ahí, primero en Lucas 24:37, pensaban que había un espíritu. ¿Qué es lo que hizo Jesús al aparecerse? Pues alejó sus dudas. Ahí en Juan 20:28 dice que claramente, entonces Tomás respondió, dijo, Señor mío y Dios mío. Al aparecerse, ya imagino ese momento tan impresionante, lleno de dudas, de miedo, de temor,
pero también de una gran alegría, de un gozo enorme a volver a ver a su amigo, a su maestro, al Señor vivo. Imagínese usted encontrarse nuevamente con la persona que más ama. Reveló y selló su amor en sus corazones. Allí en Juan 20:31 dice claramente: pero estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y para que tengáis vida en su nombre. Así que eso nos da confianza de saber que algunas personas lo vieron otra vez vivo y Él prometió regresar, y eso nos confirma que todo era verdad. Cuando ellos volvieron a verlo y a través de la historia pues nos han compartido, es 2023 años y nosotros seguimos hablando de Jesús, de sus proezas, de sus milagros, de las cosas que Él realizó. ¿Y qué fue lo que produjo esa aparición? Primero refrescó sus memorias. Ahí en Lucas 24:44 pues menciona que precisamente se acordaron, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando Él nos platicaba? Ardía en nuestro corazón cuando iban los dos de Emaús. Ellos tenían esa sensación de que ya lo conocían, aunque dice la Escritura que sus ojos estaban pues velados, estaban cerrados para que no le reconociesen. Luego, ¿qué fue lo que sucedió también? Abrió su entendimiento. Dice la Escritura: y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Así que hoy también el Señor nos refresca la memoria, sabiendo lo que sucedió y nosotros estando conscientes de ese acontecimiento tan especial donde nuestro Señor venció a la muerte. Y tenemos que tenerlo siempre presentes, mis hermanos, porque a veces se queda como un acto histórico, como algo que sucedió hace muchos años, pero sabemos que el resucitado, el Cristo vivo, está a tu lado, y eso no debemos de olvidarlo, que a través de la palabra, de las Escrituras, Él es como nos manifiesta y nos abre el entendimiento cuando nosotros las escudriñamos y comprendemos. Y también les mostró su nueva posición. ¿Cuál es la nueva posición de un cristiano? Y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Así que, pues eso que fue lo que provocó, pues que estuvieran llenos de gozo. En el versículo 41, y como todavía ellos llenos de gozo estaban maravillados. Pues qué gran acontecimiento, qué gran suceso para la vida de esos hombres que pudieron contemplarlo y verlo en ese tiempo. Y así será también nuestro gozo cuando nosotros lo conozcamos cara a cara. Así que, mis hermanos, iglesia, la resurrección tenemos que entenderla como la prolongación de la vida. La muerte no es el final de la vida, es el inicio de la continuación de la misma. Es cuando la vida adquiere el rostro de la eternidad, la plenitud y de la dignidad. Esto es lo que sucede entre Jesús y la iglesia. La resurrección de Jesús fue el acontecimiento que permitió el nacimiento de la iglesia. Por eso es que la iglesia tiene la misión de darle continuidad a la vida de Jesús. Yo te pregunto, ¿de qué manera la vida de quienes ya no están físicamente entre nosotros, ya sean familiares, amigos, hermanos de la iglesia, sigue dando frutos en nuestra vida propia? ¿Cómo es que tú sigues sintiendo y aprendiendo de las personas que ya no están? La enseñanza que te dejaron tus padres, tu esposo, algún hijo que haya partido. Claro que nos dejan vivencias y nos dejan enseñanzas grandes y profundas, de las cuales nosotros tenemos que aprender. ¿Cuánto más
la muerte de nuestro amado Jesús, nuestro Salvador. Tanta enseñanza, tantas cosas, familia, que tenemos que aprender y seguir analizando. Porque la resurrección afirma que hay que creer para ver. No como Tomás, ¿verdad? Ver para creer. No, tenemos que creer, tenemos que tener fe para poder ver las cosas que están preparadas. Por eso Jesús fue muy claro cuando nos dijo: bienaventurados aquellos que sin ver han creído. Esos hombres vivieron por la fe. ¿Cuántas personas viven por la fe hoy en día? La fe, algo tan perdido, algo tan vano para muchos. En Hebreos 11:13 dice: conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Muchas personas perecieron sin ver lo prometido, porque no fue suficiente su fe. Hay dos actitudes en la vida: ver para creer o creer para ver. ¿Qué significa para usted en su vida cotidiana? ¿Qué tipo de cristiano o cristiana es usted? Aquellos que están llenos de miedo, porque déjeme decirle que la incertidumbre y la incredulidad es lo que producen miedo. Tomás afirmaba que necesitaba ver a Jesús para creer que había resucitado. Espero que usted no sea de esos cristianos, sino al contrario, que usted pueda vivir lleno de fe, porque cuando nosotros tenemos incertidumbre, cuando nosotros somos incrédulos, sabemos que para el que cree, todo le es posible. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Así que, amados hermanos, sabemos que Jesucristo vino a nuestra vida y a nuestra iglesia a decirnos hoy, este día: paz a vosotros. El Señor te dice: Shalom, cree en mí, no tengas miedo, no dudes de lo que haré con tu familia, de lo que haré con tu trabajo, de lo que haré en tu hogar, en tu matrimonio. No dudes, confía, no seas incrédulo. Así que, amado hermano, hermana, si usted vive con miedo, tiene incertidumbre, le hace falta entender y vivir realmente la resurrección con Cristo. Ya no mire y esté oyendo noticias que le generen desconfianza y miedo. No esté pensando en el fin del mundo y que ya se va a acabar. El Señor tiene sus tiempos, nadie sabe cuándo sucederán esas cosas. Así que yo le invito a que lea su Biblia, que se llene de la palabra de vida eterna, que desarrolle su fe, pida fe, practíquela y solamente ponga sus ojos y confianza en Cristo Jesús. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amada familia, la paz del Señor sea con ustedes y con sus familias. Shalom.